Buenas noches, hermano. Quería compartir con ustedes hoy una historia, la historia de Pedro y Cornelio, que está en Hechos 10. Habla la historia que Pedro, siendo un apóstol del Señor, y Cornelio, siendo un gentil, tuvieron un encuentro cada uno especial, ¿no? Dice que Cornelio recibe un ángel y el ángel le da instrucciones. Cornelio era un soldado romano, un centurión, una persona con muchos hombres a cargo. ¿eh? Y dice que recibió instrucciones, Cornelio, de que vaya a buscar a Simón, aquel que apodaban Pedro, ¿no? Pero dice que este centurión era un hombre que oraba a Dios y daba ofrendas ¿eh? al Dios de Israel. Así que por algún motivo había tenido un encuentro con Dios, porque a él se dedicaba a orar diariamente, dice la palabra. Ahora, ¿qué sucedió entre Cornelio y Pedro? Dice que Cornelio recibe un ángel y ese ángel le da unas instrucciones. Le dice que vaya a buscar a Simón, ¿eh? quien apodaban Pedro. Y este ángel le dijo que lo vaya a buscar en tal ciudad. Por lo tanto, este centurión manda a 3 de sus soldados a buscarlo. Pero al mismo tiempo, antes de que lleguen esos 3 soldados, la historia cuenta que Pedro ve un lienzo que baja sobre el cielo, que ve del cielo, ¿no? Bajado por las 4 puntas, donde lo que decía era algo fuera de lo común para Pedro y no entendía, ¿no? Porque dice que vio reptiles y animales cuadrúpedos que eran inmundos para los judíos. Y le dice el Señor, mata y come. Entonces él le dice, no, yo soy incapaz, jamás entró a mi boca algo impuro, ¿no? Entonces, poquitos después, dice que sucedió esto 3 veces. Y luego dice que llaman a la puerta donde estaba Pedro, llaman estos soldados. Y dice que Pedro siente del Espíritu Santo que debía ir con ellos. Por lo tanto, cuando estos 3 soldados dijeron que venían a buscar a Pedro, Pedro, sintiendo por el Espíritu Santo, decidió ir. Y lo acompañaron 6 hermanos más. Esto sucede en la historia, en Hechos 10. Pero después en Hechos 11 habla el informe de Pedro, ¿no? La historia narra que Pedro llega a esa casa y que este soldado le cuenta lo que sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que había visto? Entonces se alineaban las cosas que vivió Pedro por un lado y las cosas que había vivido, ¿no? este centurión. ¿eh? Por lo tanto, entendían que era Dios, el Espíritu de Dios, hablándole. Este centurión, Cornelio, fue el primer gentil que no era judío, el cual recibe el Espíritu de Dios. Pero lo interesante, miren lo que dice aquí, ¿no? En el informe que da Pedro, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y habéis comido con ellos? Miren cómo estaban las cosas. Imagínense que para los judíos seguía siendo importante su costumbre, su manera de pensar. Muchas veces nosotros como cristianos también somos iguales. Pensamos que Dios solamente se manifiesta o nos habla de una misma manera. Y la realidad es que acá Dios quería algo nuevo. Quería que el Evangelio se extendiera. Muchas veces nosotros pensamos hoy en día en los métodos y que esta música no debe ser del Señor y que esta otra.
Yo entiendo que hay música que a veces no es la que queremos nosotros, con la que nos criamos, nos educamos, ¿eh? Pero es lo nuevo que está haciendo Dios. Muchas veces no significa que los métodos o las formas que estemos tomando no son las correctas, porque antes Dios no se manifestaba de esa manera. A ver, muchas veces tenemos que renovar nuestra mente como hizo Pedro. Pedro renovó su mente, ¿eh? Y pudo entender lo que Dios quería hacer con estos gentiles. Porque la historia narra, ¿eh?, que Cornelio con toda su casa fue salvo. De eso se trata, de extender el reino de Dios. De eso se trata, de poder hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Más adelante cuenta la historia, ¿no?, que Cornelio le cuenta, en 11:13 dice, quien nos contó cómo había visto a su casa, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, habiendo hombres manda hombres a Jope y haz venir a Simón, él que tiene como sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras para las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo importante, ¿eh? El informe de Pedro, aquellos que lo cuestionaban porque había ido a comer a casa de unos gentiles, ellos tenían que entender que Dios estaba haciendo algo nuevo. Ahora yo te digo, tú y yo estamos dispuestos a entender lo nuevo que quiere hacer Dios. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, porque la intención de Dios es extender el reino. Que Dios te bendiga.